Hola, ¿cómo están todos, chicos? Buenas tardes. En el video anterior hablamos de conceptos arquitectónicos para entender cómo funciona la seguridad en la nube. Ahora vamos a desarrollar el siguiente capítulo, la clasificación de la información. En este capítulo 2, basado en la guía de Mike Chappell, vamos a ver cómo identificar, organizar y proteger los datos según su valor y su sensibilidad. Y ojo con esto porque sin una buena clasificación, cualquier estrategia de seguridad en cloud empieza mal. Bien, en este capítulo veremos el panorama completo de la clasificación de datos. Empezamos con el inventario y descubrimiento de información, seguimos con la gestión de derechos de información y cerramos con el control de la data en entornos cloud. Bien, en este primer ítem del capítulo vamos a ver el inventario y el descubrimiento de los datos. Desde el punto de vista de la seguridad, es importante gestionar la data a través de toda la organización. Este punto de propiedad de la data es muy importante porque aquí vamos a ver los roles que gestionan dichos datos. Y vamos a empezar con el Data Owner. Les sugeriría que tomen nota de lo que vamos a mencionar porque estas opciones las van a ver en diferentes exámenes de pruebas e incluso en el examen. Más bien, ahora que lo menciono, estoy pensando en crear un banco de preguntas que he recopilado a lo largo del tiempo y que incluso han sido preguntas muy similares de las que se toman en los diferentes exámenes de ISS cuadrado. Si ustedes desean que libere este tipo de preguntas o que arme algún espacio para que para que ustedes puedan acceder a estas preguntas, escriban test en los comentarios para saber si realmente quieren esto o si consideran que esto les va a ayudar. Bien, continuando con este ítem, el Data Owner tiene la responsabilidad definitiva de los datos. El Data Owner clasifica e identifica los datos también, ¿sí? También garantiza controles de los datos. El Data Owner es responsable también en hacer cumplir las políticas y es legalmente responsable por la data de la que son dueños y brinda requisitos y controles en donde residen los datos. Desde el punto de vista cloud, el Data Owner es el cliente, ¿sí? También se le puede considerar como el Data Controller, por ejemplo. Estoy nombrando solo los que se mencionan en la guía por si acaso, ¿sí? Hay algunos más, pero eso ya los vamos a ver en otros procesos. El Data Custodian, según ISS cuadrado, es el que está en el día a día, es el que protege los datos. Este Data Custodian aplica controles apropiados de seguridad porque son solicitados por el Data Owner. También gestiona el almacenamiento y el acceso a los datos, también garantiza la integridad y seguridad de los datos que están en reposo y en tránsito. Y también asegura que los registros de auditoría sean útiles y efectivos. Dentro de la organización, el Data Custodian puede ser un administrador de base de datos, por ejemplo. El Data Steward es el responsable de la gestión operativa de datos en una organización. Lo que hace es que asegura el cumplimiento con las políticas establecidas dentro de la organización. También asegura el cumplimiento de las leyes y regulaciones de protecciones de datos, pero con un enfoque un poco más operativo y técnico. E incluso puede brindar accesos en el día a día. El Data Processor procesa datos según lo solicite el Data Controller o el Data Owner en este caso, y también en su nombre. Pueden ser, el Data Processor puede ser un software y también pueden ser personas, ¿sí? Por otro lado, pueden ser un tercero contratado para procesar dicha data. También es responsable de mantener la integridad de esos datos que están siendo procesados por él. Por ejemplo, un proveedor de nube normalmente suele ser el encargado del tratamiento de los datos de un cliente en la nube, pero el proveedor es el propietario de la información que recopila y crea, como su propia lista de clientes, como inventario de activos e información de facturación, por ejemplo. Los System Owners son responsables por los sistemas que procesan los datos, ¿sí? También son responsables por el ciclo de vida de dichos sistemas, ¿no? Si un sistema tiene un ciclo de vida de 3 años, el System Owner es el responsable por todo ese tiempo, ¿no? Pero bajo ningún punto son los Data Owners, ¿sí? Ellos tienen responsabilidades diferentes, como lo mencioné hace unos segundos. Para entender bien la clasificación de datos, primero hay que tener claro que quien decide es el Data Owner. El dueño de los datos es quien mejor conoce cómo se usa la información dentro de la organización y por eso es quien está en mejor posición para clasificarla correctamente. Ahora, ojo, un punto, ¿no? No existe una única forma de clasificar los datos. Cada organización puede definir sus propias categorías, pero lo importante es que tengan un criterio claro sobre esto. Normalmente la clasificación se da por 4 grandes razones. La primera es por cumplimiento regulatorio, es decir, hay datos que están sujetos a normas específicas como PCI, HIPAA, GDPR, SOX o GLBA, ¿no? Clasificarlos de la manera adecuada ayuda a cumplir con estas regulaciones. La segunda es la función del negocio, por ejemplo, datos de facturación, marketing, operaciones o incluso por tipo de cliente. Otra es por unidad funcional, es decir, cada área o departamento puede tener su propia categoría para los datos que gestiona. Y la cuarta es por proyectos, separando la información según el proyecto al que pertenece. Sea cual sea el método, el punto más importante aquí es la consistencia. La clasificación debe aplicarse igual en toda la organización. Debe hacerse de forma ordenada, porque si se hace de forma improvisada, abre la puerta a cualquier problema de seguridad, incumplimientos y, en el peor de los casos, fuga de información.
Bien, ahora hablemos de clasificación de datos, que es muy parecida a la categorización, pero con un enfoque distinto. Acá también el responsable es el data owner y todo debe basarse en una política clara y aplicada de forma uniforme. La diferencia clave es que la clasificación se asigna según una característica del dato, no según su uso. ¿Qué tipo de características hay? Bueno, hay tres que se nombran en la guía, ¿no? La primera es la sensibilidad. Este modelo, usado por ejemplo en el ámbito militar, clasifica la información según el daño que causaría si se divulga sin autorización. Incluso los datos que no son sensibles deben clasificarse, ¿no? Como no clasificados, por ejemplo. La segunda es la jurisdicción. Aquí importa dónde se genera o dónde se almacena el dato. Por ejemplo, la información de ciudadanos europeos está sujeta a la GDPR, ¿no? Que es mucho más estricto que otras leyes de privacidad. La tercera es la criticidad. Hay datos que son vitales para que la organización siga operando. Esto normalmente se define usando un análisis de impacto o un BIA, ¿no? Algo importante para tener en consideración es que no existe una definición universal que diga exactamente qué es categorización y qué es clasificación. Fuera de algunos entornos regulados, los términos incluso se usan como si fueran sinónimos, ¿no? Para el CCCP podrías pensarlo de esta forma, ¿no? Categorizar es por uso y clasificar es por la característica del dato. Normalmente, la clasificación de los datos están basados en una política establecida por la organización, las cuales ayudan a identificar los niveles de la clasificación de dichos datos, especialmente si son regulados. También son importantes cuando se utilizan herramientas automatizadas, ya que son la base de la clasificación de los datos. Ahora veamos data mapping o mapeo de datos, que es un concepto súper importante cuando los datos se comparten entre áreas o incluso entre organizaciones distintas. De manera simple, el data mapping es el proceso de traducir y normalizar datos para que tengan sentido en ambos lados. Cada sistema puede manejar los datos de forma distinta, así que el mapeo asegura que lo que un sistema entiende por dato sensible, el otro también lo reconozca de la misma manera. ¿Dónde entra esto en clasificación? En que el nivel de sensibilidad y las etiquetas del dato deben viajar con él. Si no hay un buen mapeo, un dato que estaba protegido en un sistema puede llegar a otro entorno y quedar totalmente expuesto, simplemente porque nadie entendió qué tan serio o qué tan sensible era esa información. El mapeo puede hacerse de forma manual, automática o híbrida, pero el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Que la clasificación y los controles de seguridad no se pierdan cuando el dato cambie de contexto, de plataforma o de responsable inclusive. Además, esto ya no es solo una buena práctica, ¿no? Hoy hay muchas regulaciones de privacidad que exigen el data mapping, ¿no? Las organizaciones deben saber exactamente dónde está la información sensible, como los datos personales o PII, y cómo es que se mueven los datos. Las normativas como el GDPR en Europa o el CCPA de California obligan a identificar, a rastrear y proteger estos datos. Y bueno, a modo de resumen de todo lo que he dicho, si los datos se mueven, su clasificación también debe moverse. Data labeling es básicamente ponerle una etiqueta clara a los datos para que todos sepan qué son y cómo deben tratarse. Cuando el data owner crea, categoriza y clasifica la información, también debe etiquetarla. Esa etiqueta no suele tener el nombre de una persona, sino el rol o área responsable, porque las personas cambian, pero los datos siguen ahí. Las etiquetas pueden adoptar varias formas. En documentos físicos pueden ser encabezados o pies de páginas. En archivos digitales pueden ir en el nombre del archivo o también como metadatos. Lo importante es que sean claras, que sean también consistentes y duraderas, incluso cuando los datos se mueven entre sistemas, como ya lo había mencionado, o incluso cuando se mueven entre servicios cloud o proveedores diferentes. ¿Y qué suele incluir una etiqueta? Pues cosas como la fecha de creación, cuándo debe eliminarse el dato, el nivel de confidencialidad importantísimo, quién puede acceder a ese dato, el origen, la jurisdicción y qué regulación aplica también, ¿no? Ojo que la etiqueta debe informar sin revelar el contenido del dato. Estas etiquetas no son solo informativas, se usan en herramientas de gestión del ciclo de vida, en DLP y en controles de seguridad. Por eso el etiquetado automático es clave hoy en día, sobre todo cuando los datos se modifican, se combinan o generan nueva información. La idea central es que si no etiquetas los datos, no puedes protegerlos ni cumplir regulaciones de forma consistente. Para entender realmente cómo se mueve la información dentro de un entorno cloud, se usan diagramas de flujos de datos, que son mapas visuales del recorrido que sigue un dato desde que nace hasta que se archiva o se elimina. A modo de ejemplo, digamos que tenemos un servicio en la nube donde una empresa gestiona cursos online. Cuando un nuevo estudiante se registra, sus datos básicos, ¿no? Como por ejemplo su nombre, email, su país, ¿no? Se envían primero al módulo de gestión de usuarios que valida la información y crea el perfil. En paralelo, parte de esos datos viajan al servicio de recomendaciones que analiza intereses y patrones para sugerir cursos más relevantes. Este motor no recibe datos sensibles como el método de pago, solo información necesaria para realizar el análisis. Mientras tanto, el sistema de pagos recibe únicamente la información relacionada con la suscripción y coordina la verificación con un proveedor externo, por ejemplo, un gateway de pagos, ¿no?
se me ocurre. Ese proveedor externo retorna solo el estatus del pago, nunca los detalles completos de la tarjeta. Si el estudiante cancela o no renueva, el sistema activa el proceso de cuenta inactiva, ¿no? Es decir, mueve el perfil a un estado archivado, elimina datos que no necesita y mantiene únicamente identificadores mínimos por si el usuario regresa. Un diagrama de flujo de este ejemplo mostraría, por ejemplo, ¿no? Registro, gestión de usuarios, recomendaciones, pagos, proveedor externo, cuenta activa o cuenta archivada, ¿no? Este tipo de diagramas permite ver de manera clara qué datos se mueven, a dónde viajan, qué sistemas intervienen y qué controles aplican, ¿no? Incluso cuando participan servicios de terceros. Cuando una organización quiere saber realmente qué datos controla, usa procesos de data discovery, ¿no? Esto puede servir para crear un inventario inicial, responder a temas legales como e-discovery o analizar información para encontrar patrones. Es decir, ese punto de partida para entender qué datos existen y dónde están y también cómo se usan. Si los datos están bien etiquetados desde el inicio, cualquier búsqueda obviamente va a ser más fácil. Las etiquetas permiten identificar rápidamente qué tipo de información tenemos y cuánta información tenemos. Esto es crítico cuando hay órdenes legales o regulatorias. Si todo lo que está relacionado a un tema está bien etiquetado, se puede entregar solo lo necesario sin perder tiempo ni cometer errores. Además de las etiquetas existe la metadata, que son datos sobre los datos, ¿no? Muchos sistemas crean metadatos automáticamente, ¿no? Como fecha, ubicación, quién ha sido el creador, cuál fue el dispositivo y un largo, etcétera, ¿no? Con esta información adicional se pueden hacer búsquedas más precisas, clasificar datos también de manera eficiente. Es importante recordar que a veces las etiquetas también forman parte de la metadata. Por cierto, este gráfico lo obtuve de internet. Cuando no hay etiquetas ni metadata útil, las herramientas pueden revisar directamente el contenido. Esto puede ser tan simple como una búsqueda por palabras o tan complejo como patrones avanzados. Este tipo de análisis también sirve para controles de seguridad como evitar fugas de información mediante inspección del contenido, utilizando herramientas como DLP o CASB, por ejemplo, en cloud. En cloud no toda la información se ve igual y por eso es importante entender los tres tipos de datos que vas a encontrar ahí. Primero están los datos estructurados, que son los más ordenados como los de una base de datos relacional, por ejemplo. Tienen columnas, tienen tipos definidos y relaciones claras. Por eso son los más fáciles de buscar, son los más fáciles también de clasificar y descubrir. Luego vienen los datos no estructurados, que son pues como un caos total, ¿no? Pero es un caos muy común, o sea, es decir, correos, documentos, imágenes, audios, nada está organizado específicamente por un campo, ¿no? Y por eso requieren herramientas más avanzadas para analizarlos. En el medio de ellos están los semiestructurados como los XML o JSON. No son tan rígidos como una base relacional, pero sí usan etiquetas o llaves para darles cierta forma. Muchas bases no SQL, como MongoDB, por ejemplo, dependen de este tipo de datos. Aprender sobre estas diferencias te va a ayudar a elegir las técnicas correctas de Data Discovery en entornos cloud. Solo por mencionar, este gráfico también lo obtuve en internet, específicamente de Creana. Cuando hablamos de Data Discovery, la ubicación de los datos importa y mucho, ¿no? No solo por temas técnicos, sino también por temas legales y por temas de costos. Regulaciones como GDPR pueden limitar dónde se almacenan los datos, cómo se analizan y qué se puede hacer con ellos. Además, no es lo mismo descubrir datos en una base estructurada que en textos libres o servicios cloud que sean pues un poco complejos. También hay que considerar costos de transferencia, ¿no? Mover datos entre regiones puede ser caro. Por eso, antes de hacer Discovery, es importante saber dónde está el dato. Es importante también saber qué tipo de dato es y para qué se va a analizar. Las herramientas de analítica amplían las capacidades de Data Discovery. Muchas veces toman datos existentes y generan nuevos conjuntos de datos, lo que implica volver a clasificarlos y etiquetarlos. Aquí entran conceptos como data mining que permiten encontrar patrones ocultos en grandes volúmenes de información. También existe la analítica en tiempo real, donde los datos se analizan mientras se generan, usando automatización. Finalmente, la inteligencia de negocios lleva esto más allá, detectando patrones dentro de otros patrones. Todo esto aporta valor, pero también más responsabilidad en seguridad y gobierno del dato. Information Rights Management, o IRM por sus siglas en inglés, o gestión de derechos de información en español, obedece a que no solo se controla quién entra a un sistema, sino qué puede hacer una persona con un archivo específico. Con IRM, un documento puede tener reglas propias, por ejemplo, que alguien pueda leerlo, pero no copiarlo, modificarlo, tampoco que pueda reenviarlo, ¿no? Esto es muy útil para proteger información sensible como reportes financieros, contratos o datos estratégicos. Existen muchos nombres parecidos a IRM, ¿no? Como ERM, DRM, por lo que no hay un estándar único, así que los proveedores usan términos distintos, pero significan lo mismo, ¿no? Que es agregar controles de seguridad directamente al archivo, más allá del login tradicional. Así, incluso si el archivo sale del sistema, sigue estando protegido.
Es importante también conocer los conceptos de DRM, pero están desarrollados en el capítulo 5 del curso CSP, por lo que los invito a ir a ese capítulo, porque lo mencionan en este capítulo de CSP, pero lo detallo mejor en el capítulo 5 que les acabo de mencionar. Cuando hablamos de data rights o derechos de datos, nos referimos a qué puede hacer un usuario con un archivo. Por ejemplo, puede verlo, editarlo, copiarlo, imprimirlo, reenviarlo o eliminarlo inclusive, ¿no? Las herramientas de IRM permiten definir y controlar estos permisos de forma muy precisa. Algo importante es que estos derechos acompañan al dato durante todo su ciclo de vida, incluso en correos o documentos compartidos, no solamente cuando está almacenado. El provisioning o provisionamiento trata de cómo asignamos esos derechos a los usuarios sin frenar el negocio. Normalmente se trabaja con roles y grupos para no hacerlo usuario por usuario. Mientras más granular sea el control, más compleja será la gestión, así que hay que pensar si esos permisos se pueden administrar fácilmente, sobre todo cuando ingresan nuevos usuarios a la organización. El modelo de acceso define cómo se consume la información protegida. No es lo mismo acceder desde una aplicación web que desde archivos en un repositorio como SharePoint. En algunos casos habrá que bloquear la copia, el pegado o capturas de pantalla, por ejemplo, ¿no? En otros se usará cifrado y licencias que indiquen exactamente qué puede hacer cada usuario con el archivo. En los sistemas de IRM, una forma común de identificar usuarios y equipos es usando certificados y licencias. Los certificados sirven para validar quién eres, ¿no? Usuario, eres un dispositivo, y las licencias definen qué puedes hacer con un archivo, ¿no? Puedes verlo, editarlo, copiarlo, etc., ¿no? Todo esto se gestiona desde un sistema central que permite emitir y revocar certificados y verificar su estado en cualquier momento. Esto es clave para mantener el control y evitar accesos no autorizados cuando cambian los roles o alguien deja la organización. Hoy en día muchas plataformas cloud ya traen IRM integrado. Un ejemplo claro es Azure, ¿no? En servicios como SharePoint, Azure Rights Management, también se permite proteger documentos directamente en la nube, cifrándolos y asegurando que solo usuarios autorizados puedan acceder. Cada archivo lleva su propia información de licencias que define qué acciones están permitidas. Eso sí, para que funcione correctamente se necesitan clientes o aplicaciones web compatibles que puedan descifrar los archivos y respetar las reglas de IRM. Cuando hablamos también de IRM, lo primero que hay que tener en claro es que estas herramientas necesitan etiquetas o metadatos para funcionar correctamente. Sin eso, el control de derechos simplemente no escala ni se automatiza. Las implementaciones de IRM pueden ir desde modelos muy básicos hasta esquemas bastante sofisticados. Por ejemplo, hay controles simples donde el propio contenido valida si puede usarse. Otros que verifican licencias en línea y otros que requieren agentes locales, como pasa, por ejemplo, en plataformas de videojuegos. También existen modelos basados en soporte donde solo el software licenciado recibe actualizaciones. En entornos empresariales, IRM agrega una capa extra de control sobre los archivos, más allá, como les comentaba, del login. Incluso puede aplicar políticas automáticas según el usuario o el grupo que crea la información. Cuando ya llevamos IRM a la nube, aparecen también otros retos, ¿no? Como los problemas con la replicación automática, conflictos legales entre países, choques con Bring Your Own Device, ¿no? Que es algo que también vimos en el curso de CSP, incompatibilidades con IAM, limitaciones también entre aplicaciones y APIs. Aún así, un IRM debe cumplir funciones importantes, ¿no? Como protección persistente, control dinámico de políticas, expiración automática, auditoría continua, restricciones de copia, etcétera, etcétera, ¿no? Si no ofrece eso, simplemente no es un IRM completo. Bien, vamos con el último ítem de este capítulo, ¿no? Aquí vamos a ver cómo controlar la data a través de todo su ciclo de vida. Y empezamos con la retención de la data, ¿no? Como introducción, consideren que las políticas de retención de datos definen cuánto tiempo una organización guarda su información, cómo la protege y cuándo debe eliminarla. No es solamente el almacenamiento, no es cumplimiento legal, control de riesgos y una buena gestión del dato durante todo su ciclo de vida. El periodo de retención indica cuánto tiempo se conserva un dato, ¿no? Los logs suelen guardarse días o meses, mientras que los datos legales o de negocios pueden guardarse pues, por años, ¿no? Por ejemplo, en un banco los datos pueden guardarse por 10 años o más. Estos tiempos pueden venir por leyes, regulaciones o incluso contratos con terceros. Del lado de las regulaciones, muchas leyes obligan a retener datos por un tiempo específico. El reto aparece cuando distintas regulaciones piden cosas diferentes, ¿no? La política debe dejar claro qué decisión toma la organización y cómo maneja esos conflictos regulatorios. No todos los datos son iguales, como ya lo hemos venido mencionando. La información sensible o regulada suele tener reglas más estrictas de retención. La clasificación de la data ayuda a definir automáticamente cuánto tiempo puede conservarse cada tipo de información. Piensen los datos como este archivo detrás de la reja, ¿no? No basta con guardarlos, hay que encerrarlos correctamente. La política debe indicar dónde y cómo se almacenan. Por ejemplo, si deben estar cifrados o en entornos controlados. La idea es que los datos estén retenidos, que estén bajo control y protegidos, y que no estén sueltos ni accesibles para cualquiera que no tenga la autorización requerida.
Cuando el dato cumple su tiempo de retención, debe eliminarse de forma segura. La política define quién lo hace, cómo se valida la eliminación y qué pasa si existen excepciones legales, como un requerimiento judicial, por ejemplo. Guardar datos sirve solo si luego puedes recuperarlos. La política debe exigir procesos claros para archivar y restaurar información y algo también importante, ¿no? Probar periódicamente que las copias realmente funcionan. Esto es súper importante. Toda política debe revisarse con frecuencia, ¿no? Aquí se define quién la mantiene, quién la hace cumplir y qué pasa si es que no se respeta, ¿no? Sin seguimiento, la política solo queda en papel, ¿no? Es letra muerta. Cuando hablamos de retención, de borrado y de archivado en la nube, pues ya la cosa se complica un poco más, ¿no? No es lo mismo usar SaaS, donde el proveedor decide muchas cosas por ti, que IaaS, ¿no? Donde tú tienes que diseñar casi todo encima de la infraestructura cloud. La retención de datos en la nube es especialmente importante y delicada, ¿no? Aunque tú borres información, el proveedor puede estar replicándola internamente por temas de resiliencia, ¿no? Es decir, eliminar un archivo no siempre significa que desapareció de inmediato de todos lados. Por eso, al migrar a la nube, es clave entender qué hace realmente el proveedor cuando borras datos y si es que realmente está respetando tu política de retención. El archivado también cambia, ¿no? La nube ofrece servicios pensados para guardar datos por mucho tiempo y a bajo costo, pero eso requiere decidir qué se archiva, ¿no? Por cuánto tiempo y cuándo se elimina. Y finalmente el borrado. Debes saber cómo el proveedor elimina los datos y qué pasa cuando apagas o das de baja a un servicio, ¿no? A un componente. Las políticas pueden ser las mismas, pero en la nube la implementación importa bastante, ¿no? Más que nunca ahora. Cuando una organización enfrenta una investigación o una demanda, entra en juego el concepto de retenciones legales, ¿no? A modo de resumen, es una orden interna para detener la eliminación de ciertos datos, incluso si la política normal decía que ya debían o podían borrarse. Esto está más ligado al e-discovery, que es el proceso de identificar, recopilar y entregar información digital, como ya lo había mencionado, ¿no? Apenas llega una notificación formal, ya sea de un regulador, de la policía o de un abogado, la empresa debe pausar cualquier destrucción de datos relacionada con ese caso. Importante también es que entender de que solo se congela la información relevante, el resto puede seguir su ciclo normal. Estas retenciones tienen prioridad sobre cualquier política interna, contratos e incluso algunas leyes de retención. Por eso, las organizaciones deben tener procesos técnicos y operativos flexibles para activar estos congelamientos cuando sea realmente necesario. Al final, todo es un balance, ¿no? Retener datos ayuda en juicios, pero retener demasiado tiempo también aumenta el riesgo legal. ¿Verdad? Para no repetir todo el proceso de e-discovery, pueden ir al video de los procesos del CISP donde entro a detalle de ese proceso, ¿no? Es que se menciona también acá en esta guía, pero para no entrar en todo ese detalle, vayan a ese video y ahí lo explico a detalle. Bien, cuando hablamos de auditoría de datos, básicamente hablamos de revisar qué datos tiene la organización, cómo se están usando también y si es que éstas se están manejando de manera correcta. Para eso, muchas organizaciones definen políticas de auditoría que establecen cada cuánto tiempo se audita, qué datos entran en esa revisión, quién es el que audita, cómo se hace también ese proceso y qué regulaciones aplican para esa auditoría, ¿no? O sea, es importante que los auditores no deban depender de las áreas dueñas de los datos para evitar este conflicto de intereses. En la práctica, la auditoría se apoya fuertemente en los logs y en las evidencias, ¿no? Hablamos de logs, de eventos, de seguridad, de tráfico y un montón de logs más, ¿no? Que son generados por las aplicaciones, por los sistemas operativos, por los dispositivos como firewalls, IDS o el mismo CIEM de la organización, ¿no? Es importante registrar esa información en varios dispositivos que son o que están autorizados por la organización y que sea relativamente fácil, ¿no? Poder acceder a ellos. Lo realmente complejo es hacer el análisis de esos logs, ¿no? El volumen de logs suele ser enorme y requiere personal que esté realmente capacitado. Respecto a los análisis de logs, hay 4 puntos que hay que mencionar. La revisión de logs no suele ser prioridad. Esto sucede porque en muchas organizaciones revisar logs queda al final de la lista, ¿no? No siempre hay personal dedicado y termina siendo una tarea extra. ¿Para quién? Para alguien de seguridad, así como nosotros, ¿no? La automatización ayuda, pero también requiere tiempo para configurarla y mantenerla. Revisar logs es repetitivo, ¿sí? Porque es que hay que leer miles de registros todos los días y eso puede volverse muy monótono, ¿no? Si los logs no están bien filtrados, es fácil perder la atención y pasar por alto eventos que realmente puedan ser importantes. Conocer el sistema es clave, sí, porque quien revisa los logs debe entender cómo funciona el sistema. Si no sabe qué es un comportamiento normal y qué no, la revisión no aporta ningún valor, ¿no? Especialmente para la seguridad. El login cuesta, sí, ¿no? Guardar logs consume espacio, consume tiempo y consume, obviamente, dinero. Además, suelen requerirse herramientas adicionales para gestionarlo, lo que, pues, limita cuánto se puede almacenar realmente. Adicionalmente, generar logs, pues, es fácil, ¿no? El reto está en definir quién los revisa, ¿no? Cada cuánto tiempo y cómo los va a revisar.
Sin eso, los logs solo se acumulan, ¿no? Además, en cloud, los logs dependen del proveedor, no siempre vas a tener acceso a todo, así que los requisitos de auditoría deben definirse desde el contrato con este proveedor de cloud. Bien, cuando hablamos de auditoría en cloud, lo primero es la recolección de dichos logs, ¿no? Muchos proveedores ya traen herramientas nativas que facilitan ese trabajo, lo cual es obviamente una gran ventaja. El reto es cuando usamos varios proveedores SaaS, por ejemplo, entornos híbridos, o combinamos nube con on-premise, ¿no? Ahí juntar todos los logs no es tan simple, ¿no? Para el CDCP es importante entender que el diseño de la arquitectura cloud impacta directamente en qué tan fácil o difícil será auditar después. Recolectar logs no sirve de mucho si no los analizas en conjunto, ¿no? Como un todo. Eso es la correlación de logs, ¿no? Unir eventos de distintos sistemas para entender qué pasó realmente. En un solo proveedor cloud es más sencillo, pero en entornos multicloud o híbridos ya se complica un poco más, ¿no? Aquí también entra en juego herramientas como el SIEM, ¿no? Ojo con algo básico, pero también es crítico, ¿no? La hora, ¿no? Si los timestamps no están bien sincronizados, la correlación puede fallar por completo, ¿no? Por eso es importante también manejar un NTP entre todos los sistemas para que los tiempos estén alineados. La captura de paquetes se usa para validar flujos de red, pero en la nube no siempre es posible, ¿no? En SaaS y PaaS normalmente no tienes acceso a este nivel. En IaaS sí es más viable, aunque también tiene limitaciones, ¿no? Muchos proveedores ofrecen soluciones propias, ¿no? Como profesionales de seguridad debemos conocer qué permite tu proveedor y si eso cubre tus necesidades de auditoría. Bien, llegamos a la parte final ya del capítulo en donde hablaremos de la parte de la destrucción de los datos. Esto lo voy a detallar rápido porque describo con bastante detalle cada uno de estos puntos en el capítulo 5 del curso CISP, ¿no? Cuando hablamos de eliminar datos en entornos on-premise, suele ser más simple porque la organización controla todo, ¿no? En la nube, en cambio, destruir datos requiere más planificación porque el hardware no es tuyo y muchas técnicas tradicionales pues, ya no aplican. La destrucción física consiste en destruir físicamente discos o dispositivos, ¿no? Quemarlos, triturarlos, perforarlos, etcétera, etcétera. No es muy efectivo porque los datos no se pueden recuperar, pero solo es viable cuando tú eres el dueño del hardware, ¿no? Algo poco común en lo que es cloud. Degaussing, en degaussing se usan campos magnéticos para borrar discos, ¿no? Funciona con discos tradicionales, pero no con SSDs ni memorias flash. Por eso, hoy en día su uso es bastante limitado. Sin embargo, sí es importante entender cómo es que funciona. En sobreescritura, bueno, aquí, valga la redundancia, se sobreescriben los datos con ceros o caracteres aleatorios, ¿no? Sirve cuando el medio será reutilizado, pero es lento y poco efectivo en SSDs, ¿no? Además, no es viable en entornos cloud compartidos. Crypto-shredding o destrucción criptográfica de datos es la opción más práctica en la nube, ¿no? Los datos se cifran y luego se destruyen las claves. Sin la clave, los datos quedan pues, inutilizables, ¿no? Incluso si existen copias. Cuando está bien implementado, evita también la remanencia de datos. Cuando hablamos de destrucción de datos en cloud, especialmente en SaaS y PaaS, el escenario cambia bastante frente a entornos on-premise, ¿no? Aquí, como cliente, no tienes control directo sobre el hardware ni cómo está físicamente almacenada la información. Todo eso queda en manos del proveedor cloud. Por eso, en estos modelos, la eliminación de datos depende casi por completo de contratos, políticas y garantías del proveedor. Tú no puedes destruir discos, tampoco puedes sobreescribir bloques de almacenamiento, ni verificar físicamente que los datos desaparecieron. Lo único que puedes hacer es exigir desde el inicio que el proveedor tenga procesos claros de eliminación segura. Aquí es donde entran en juego los acuerdos contractuales, los SLAs también y las cláusulas de cumplimiento. El contrato debe dejar claro qué pasa con tus datos cuando los borras o cuando cancelas un servicio o cuando termina el periodo de retención, ¿no? También debe especificar si es que se usa crypto shredding, cuánto tiempo toma el proceso y cómo es que se asegura que no quede data remanente. Esto es especialmente importante por temas regulatorios, ¿no? Como ya lo hemos venido mencionando, como GDPR, PCI, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso gubernamentales. En SaaS y PaaS la seguridad no es solo técnica, ¿no? También es legal y contractual. Si no lo defines antes, después ya no tienes margen de maniobra, ¿no? En la nube, destruir los datos empieza desde antes, ¿no? Desde antes que pongas los datos en tu proveedor de nube, ¿no? Empieza realmente en el contrato. Bien, aquí culminamos el capítulo 2, ya tenemos una base sólida sobre cómo entender y manejar los datos, ¿no? En el siguiente capítulo daremos el siguiente paso y vamos a entrar de lleno en seguridad en la nube, donde veremos cómo proteger esos datos pues, en cloud. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias y un abrazo.